Son las 6 de la tarde y empezamos un nuevo programa de Coding with You, el programa en el que aprendemos a programar para hacer videojueguicos. Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a un programa más de Coding with You. Hoy vamos a empezar con Unity, como dije la semana pasada. Aunque bueno, como siempre vamos a explicar el funcionamiento del programa. Vale, este programa ¿cómo funciona? Yo voy a estar dando teoría de programación para videojuegos, siguiendo un temario que tengo. Pero yo prefiero que vosotros vayáis estudiando lo que voy dando, vayáis practicando y os surjan dudas, ¿vale? Entonces, al plantearme esas dudas, podamos avanzar mejor, porque es mucho mejor resolver una duda sobre algo que ya está trabajado, que se entiende mejor esa parte, porque si yo me pongo a explicaros un tema cualquiera, bueno, pues puede que os suene, puede que no, pero si os resuelvo una duda seguro que os tiene que sonar, porque os ha surgido mientras estudiabais. Entonces, ¿cómo podemos preguntar dudas para resolverlas? Bueno, primero tenéis el chat en directo, ¿vale? En el chat en directo podéis escribir en cualquier momento, preguntar una duda de lo que estemos viendo y se puede resolver en ese momento, ¿vale? Luego tenemos nuestro canal de Discord, que podéis acceder a él poniendo exclamación Discord en el chat o en el panel de Twitch de Discord, que también tenéis el enlace. Y ahí tenéis nuestro Discord, que ha cambiado de nombre, ahora se llama Nación Cobaya. Ahora os explicaré qué es esto de las cobayas. Y luego tenemos los apuntes del canal. En los apuntes del canal podéis acceder. Ahora mismo no hay apuntes de Unity, porque bueno, hoy es la primera clase. Pero en cuanto haya, podríais entrar. Por ahora solo tenéis los apuntes de C#, la guía de instalación y la guía de ejercicios. Y entonces en los apuntes podéis ponerme comentarios con vuestras dudas acerca de una parte de los apuntes que no entendáis cómo lo estoy explicando, o a lo mejor no entendéis el ejemplo, o no entendéis exactamente cuál es la diferencia entre una cosa y otra, lo que sea. Y entonces ahí también os lo puedo resolver. Y sería ideal que participaseis mucho porque a mí de hecho me gusta mucho más que participéis y que haya dudas y que se resuelvan aquí todas las dudas que os surjan, antes que yo ponerme a hablar durante hora y media o una hora hasta que se me seque la boca. Vale, vamos, bueno, por último, como siempre, recordarme a vuestros conocidos y conocidas que quieran aprender programación, ¿vale? Que se vengan aquí, que lo vamos a pasar fetén aprendiendo a programar. A veces no, a veces vamos a sufrir un poco, pero bueno, la programación es así. Vale, vamos con las noticias. ¿Qué es esto que he comenzado diciendo de las cobayas? El Discord Nación Cobaya de Coding with You. Esto nace porque nace hoy, y bueno, ya lo lancé el otro día, el programa de cobayas de Coding with You, de Nación Cobaya. Que básicamente la idea es que quien quiera se puede apuntar y va a recibir una atención un poco más personalizada para que le pueda ayudar con dudas, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que vais a tener una sección especial. Por ahora mismo no hay nada, pero la voy a ampliar. Hay una sección llamada Madriguera, en la que vais a poder preguntar dudas directamente y esas dudas van a tener prioridad sobre cualquier otra duda que plantee alguien que no pertenezca al programa de cobayas. ¿Vale? También vais a poder hablar conmigo a través de Discord si tenéis una duda específica y bueno, digamos que podremos hacer algunas tutorías en las que os explique y os dé un poco de ayuda más personalizada, porque la idea del programa de cobayas realmente no es solo que tengáis esta ayuda especializada, sino también que aquella gente que va perdida porque ha empezado a programar hace nada o ni siquiera programó nunca, o entra en el canal de primeras y no tiene ni idea de por dónde empezar, pues bueno, que le pueda dar yo una pequeña guía de por dónde empezar, qué estudiar, qué ejercicios hacer
y así que puedan avanzar con menos miedo, porque esto de primeras da mucho miedo, el tema de la programación, sobre todo si no has programado nunca. Entonces es un poco la idea, ¿vale? Porque en un futuro, cuando consigas ser afiliado, el programa de cobayas las cobayas pasarán a ser los suscriptores. Y entonces solo aquel que sea suscriptor tendrá acceso a este programa de cobayas. Por ahora, evidentemente, pues vamos a hacerlo gratuito. Además, a mí eso también me sirve para ver qué tal está funcionando todo. Pero ya digo, en cuanto sea afiliado, el programa de cobayas pasará a ser de los suscriptores. Y más noticias. Bueno, esta semana, el lunes ayer, sí, no. Hoy es martes, sí. Ayer lunes, y creo que el domingo también, empezaron a caer infracciones de copyright por todo Twitch. Sobre todo a los grandes streamers, les han caído infracciones de copyright por una cosa que yo llevo diciendo desde que empecé. Bueno, no os lo he dicho a vosotros. Pero se lo he dicho a algunos compis streamers que yo no entendía por qué los streamers ponen música con derechos y que no les pasase nada, porque el tema de los derechos de autor a ver, generalmente tú, si no tienes derecho de uso sobre algo, no lo puedes usar y se acabó. Pero es que la música es todavía peor, porque la música tiene unas asociaciones de gestión o unas entidades de gestión que suelen ser bastante celosas y suelen ser bastante agresivas. Aquí tenemos a la SGAE. Recordemos que la SGAE, por ejemplo, para que veáis la agresividad de esta peña, una vez denunció a, creo que una asociación de niños con síndrome de Down, porque habían puesto música en una fiesta benéfica. Solo para que hagáis una idea de lo hardcore de esta gente, ¿vale? Entonces suelen ser muy celosos con el uso de la música, porque básicamente las discográficas, en el momento en que apareció Internet, cambió su modelo de negocio, se le vino abajo todo y no sabían qué hacer y bueno, se volvieron locos. ¿Vale? Entonces lo que ha pasado es que un montón de streamers han recibido denuncias por copyright y las normas de Twitch dicen que si recibes 3 y son válidas, te tiran el canal abajo. Y están recibiendo infracciones de copyright por los clips y los vídeos video on demand, los bots. ¿Vale? Los clips y los bots, si contienen música con derechos, puede llegar una gestora de derechos de música o una discográfica y ponerte una denuncia, perfectamente. Vamos, están en todo su derecho, porque al final la ley protege al autor. Bueno, en este caso protege al autor, pero son las discográficas y las entidades de gestión las que se benefician siendo super nazis. Pero bueno, el caso es que, bueno, por ejemplo, leí el otro día un streamer que tenía como 100.000 clips en su canal, porque lleva mogollón de tiempo haciendo directos, y dice, ¿y ahora cómo sé yo cuáles son los que han dado positivo en la infracción de copyright? Los va a tener que borrar todos. Pero bueno, a mí no me ha llegado ninguna. ¿Por qué? Porque nosotros utilizamos música con derechos. He utilizado música con copyleft en alguna ocasión, pero yo ahora utilizo una aplicación que te cede los derechos de uso a cambio de, como podéis ver en el chat, aparece el nombre de la canción y ya está. Con eso ya te dejan utilizarla gratis. Y bueno, eso es un poco para comentar la actualidad de Twitch, nuestra plataforma. Vale, pues vamos a empezar hoy con Unity. No hay ninguna duda, no me ha llegado ninguna duda este fin de semana. Supongo que no habéis tenido dudas. O bueno, estaríais liados con los exámenes. Pero bueno, vamos con el temario de hoy. Vale, como habéis podido ver en la intro, podéis descargar Unity en esa dirección. Vale, lo que os va a descargar e instalar es una cosa que se llama Unity Hub. Vale, vamos a verlo. No, aquí. Me he liado. Esto es el Unity Hub, ¿vale? Si lo instaláis, esto es lo que os va a instalar. Y esto os permite gestionar de forma cómoda
el tema de las versiones de Unity que tenéis y los proyectos que tenéis creados y unas cuantas cosas más. Tenéis aquí community, cosas para aprender. Estos tutoriales están bastante guay. Lo que pasa es que, si no recuerdo mal, algunos te llevan a la zona de pago de Learn, que no... No me acuerdo ahora cuáles son de pago y cuáles no. Pero bueno, al final... Entonces, para instalar Unity realmente tenéis que venir aquí a Installs, ¿vale? Le tenéis que dar aquí a Add. Elegís la versión de Unity que queréis usar. Elegís las opciones. Si no tenéis instalado Visual Studio, podéis seleccionarlo aquí y os lo instala. Como nosotros ya lo tenemos instalado, no hace falta. Tenéis, pues bueno, paquetes de idioma, documentación, algunas extensiones para... De hecho, voy a instalarle esta. Vale. Perdón. Entonces, una vez instalado, ya podríais empezar, ¿vale? Yo esto le he puesto una extensión que es para poder trabajar con punteros en Unity, si no recuerdo mal. Entonces, esperáis a que se instale. Podría abrir esta versión, pero quiero abrir la nueva a ver qué tal es. Igualmente, el tema de las versiones de Unity es una cosa peliaguda. Suele ser bastante inestable pasar de una versión a otra, ¿vale? O sea, os podéis llevar un proyecto de una versión de Unity a la siguiente y de repente, por magia, borras, se rompe todo y deja de funcionar la mitad de los scripts porque, bueno, han cambiado una cosita y ya no funciona como debería funcionar y, bueno. En Unreal pasa lo mismo, lo que pasa es que en Unreal, si tienes a un buen ingeniero de Unreal, que sepa mucho, te lo soluciona sin problema. Sin embargo, aquí en Unity yo no conozco a nadie que sepa el tema de versiones bien como para pasar de una a otra. Entonces lo que se suele hacer es que si se empieza un proyecto en una versión, se termina en esa versión. A ver si se instala. Bueno, contadme, ¿qué tal vuestro fin de buenas gentes del chat? Yo hoy he salido de casa por primera vez en 3 meses, con esto de la cuarentena. Y me he ido al gimnasio a las 7 de la mañana. Y Dios mío, casi me muero. He llegado al gimnasio, estaba todo, parecía eso, Dogville. Estaban todos cuadrados pintados en el suelo para que cada uno cogiese su cuadrado para trabajar. Y cuando llegamos la mitad de la clase me ha dado una pájara y me he tenido que tumbar porque madre de Dios. Bueno, esto tardó un poquito en instalar. Bueno, pues vamos a hacer un proyecto, pero en el otro ya está, no pasa nada. Vale, cuando queramos empezar a trabajar, creamos un proyecto. Y aquí, bueno, aquí podemos crear uno aquí. Vamos a cambiar la música, que esto no es muy... Ahora. Vale. Vale. ¿Por qué no? Ah, vale. Esto le he dado a Add y no es... Esto es para cuando ya existe. Hay que darle a New. Estoy tonto. Esto. New. Y aquí lo que podemos hacer es elegir el tipo de proyecto base, ¿vale? Podemos elegir el de 2D para juegos en 2D. El de 3D con extras, que si te digo la verdad no me acuerdo. Los presets, example content. Bueno, vamos a ir con este. Y luego Universal Project Template, que supongo que tendrá que ver con la plataforma universal de... Bueno, esto tiene que ver con Universal Render Pipeline. Esto ya lo veremos.
Vamos a ir con lo fácil, un proyecto en 3D y ya está. Bueno, nos dice que eso ya existe. Ahora ya no existe. Vale. Lo creamos y nos va a lanzar Unity. Bueno, esto no es lo que queríamos ver. Está creando el proyecto. No me digas, no me digas. Mira, aquí está. Vale, pues esto sería Unity, la herramienta de desarrollo de videojuegos de Unity, ¿vale? Para quien no la conociese, bueno, Unity es una de las herramientas más usadas para hacer videojuegos. Sí, para hacer videojuegos. Así de forma fácil y digamos un poco para... Bueno, en realidad la herramienta es gratuita y luego tiene algunas... Cuando publicáis el juego tiene algunas condiciones y tal. Pero así de primeras es gratis. ¿Vale? Entonces vamos a ver qué es lo que tenemos delante nuestro en este proyecto. Lo primero... Bueno, nos ha cargado un proyecto de ejemplo que tendrá varias cosas que pueden indicar... Pueden enseñar cosas que puede hacer el programa, supongo. O sea, Unity en sí. Unity en sí es un motor, ¿vale? Esto en realidad es el editor de Unity con el que podemos trabajar, ¿vale? Hay que saber diferenciar entre el editor y el motor en sí, ¿vale? El motor Unity es... a ver, ¿cómo se describe un motor de videojuegos? Un motor de videojuegos es el que se encarga de... Es el que se monta el videojuego y tiene un montón de librerías que se encargan de cosas como, por ejemplo, controlar... bueno... Se suele confundir en realidad... Vamos a ir primero a eso. Se suele confundir el motor de videojuegos con el motor gráfico, ¿vale? El motor gráfico es el que se encarga de, dada una geometría, mostrarla en pantalla, ¿vale? Hace una serie de transformaciones matemáticas de la geometría y la convierte en algo plano que se convierte en la imagen que vemos en pantalla. Y luego tenemos el motor de videojuegos, que es básicamente el que se encarga de hacer el ciclo de juego, ¿vale? Y que suele llevar un motor gráfico, ¿vale? A veces propietario, a veces de otra empresa.
Y el motor nos deja posibilidades, bueno, pues de tener, bueno, tenemos jerarquía de escena, tenemos nuestros actores que entran en escena, nuestras escenas distintas tal, tenemos un montón de herramientas que nos permiten, por ejemplo, el tratamiento de la luz, el tratamiento, tener cámaras, animación, pues todo lo que necesitáis en un videojuego. Vale, entonces vamos a ver este entorno de desarrollo de Unity, qué cositas tenemos. Bueno, como podéis ver aquí, esta es la ventana de edición, ¿vale? De escena, ¿vale? Que no es la misma que la de Game, ¿vale? Y la escena es en la que podemos seleccionar los elementos de... ¿Vale? Y modificar la escena, colocar los actores, colocar el escenario, las luces, configurarlo todo. ¿Vale? Colocar la cámara, por ejemplo. Esto es una cámara. Y como veis me estoy moviendo. Y esto lo hago pues pulsando clic derecho del ratón. Y me muevo con las teclas WASD. Son las típicas de movimiento de los juegos de FPS. De First Person Shooter. Y con el ratón, mientras pulso, pues giro la cámara y me muevo así cómodamente. Y puedo ir de un sitio a otro para ver los elementos que hay en la escena para poder trabajar con ellos. ¿Vale? Luego tendríamos aquí la escena de juego, que esto en realidad es lo que ve la cámara que está seleccionada. O la cámara que hay, la cámara principal. De hecho le podemos dar a play y podemos ver... Bueno, no sé si estará configurado por aquí. Bueno, sí, se puede mover la cámara. Ahora esto está corriendo, pero es un poco raro porque me deja los gizmos en pantalla, ¿no? Vamos a quitarlo. Me lo han cambiado esto. Muy bien. Bueno. Y eso sería básicamente la escena haciendo cosas. Aunque nosotros vamos a crear ahora una nueva, ¿vale? Para ver lo que es realmente una escena. Vamos a trabajar las escenas de cero, que tiene más sentido. Vale. Bueno, ya hemos visto nuestra escena para trabajar. Pantalla. Bueno, luego tenemos aquí el Asset Store, que ya lo veremos, pero esto nos permite comprar cositas para poder añadir nuestros juegos. Y bueno, ahí nace el concepto de Asset Flip, que ya lo veremos en su momento, pero ahora lo voy a cerrar porque no me interesa. Y bueno, aquí abajo tenemos la estructura de carpetas del proyecto, ¿vale? Este proyecto que estaba ya creado, o sea, que viene ya de ejemplo, pues ya tiene su estructura de carpetas hecha. A nosotros ahora mismo nos interesan las escenas. Tenemos esta. Y vamos a crear una nueva escena. Simplemente nos metemos en la carpeta de escenas, Create, y buscamos aquí escena. Aquí. Y le abrimos dando doble clic. Y esta sería nuestra escena vacía. Tiene una cámara y un punto de luz. Bueno, de hecho una luz direccional. Y ya está. Nada más. ¿Vale? Esto de aquí es lo que se llama jerarquía de escena. ¿Qué es la jerarquía de escena? La jerarquía de escena son todos los elementos que están en escena, valga la redundancia, ¿vale? Y se pueden poner de forma jerárquica. ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo crear objetos y meterlos unos dentro de otros, ¿vale? Eso quiere decir que yo cuando mueva... Vamos a para que se vea mejor. Vamos a crear un cubo y vamos a crear una esfera, ¿vale? Si yo muevo este cubo, esta esfera... De hecho, los voy a seleccionar los dos, voy a llevar al origen. ¿Vale?
si yo muevo este cubo con el gizmo de movimiento, ¿vale? Ahora voy a ir haciendo cosas que, bueno, ya explicaré en su momento. Como estamos viendo el entorno, explicaré exactamente qué es esto de todas estas cosas de aquí que son para editar y tal. ¿Vale? Si yo los muevo no pasa... O sea, no hay relación entre ellos. Pero si yo, por ejemplo, cojo el cubo, lo voy a poner en el 000 y la esfera la puedo dejar ahí. ¿Vale? Entonces, si ahora yo pongo la esfera que forme parte del cubo como elemento hijo del cubo, si yo muevo el cubo, la esfera se mueve con el cubo, ¿vale? Y eso es básicamente el concepto de jerarquía. Yo puedo poner, ¿vale? Aquí ahora mismo la esfera se le llama hija o hijo de su padre, que es el cubo, ¿vale? Ahora veremos cuando... Bueno, a lo mejor ahora no, pero cuando veamos el tema de scripts, cuando veamos la relación entre objetos, podemos trabajar en código con la relación entre objetos, es decir, un hijo puede preguntarle a su padre qué componentes tiene, o un padre puede preguntarle a todos sus hijos si tienen cierto componente, y además podemos tener varios niveles de jerarquía, es decir, yo puedo tener, si lo necesitase, yo podría tener, pues fácilmente, un cilindro. Vamos a hacerlo un poquito más. Vamos a descararlo un poco. Bueno, el tema de la escala así ahora. Dios. Entonces yo podría hacer esto, ¿vale? O incluso vamos a hacer un poco más. Ahí, vale. Yo podría hacer esto y cuando muevo el cubo se mueven todos. Sin embargo, si solo muevo la esfera, se mueve el cilindro con la esfera, ¿vale? Y podemos hacer esta cosa tan bonita, esta escultura del mundo. ¿Vale? Por cierto, Unity, aunque tiene herramientas para modelado, no es un programa de modelado, ¿vale? Hay gente que cuando ve esto empieza a ver cosas en 3D y tal, piensa que Unity tiene modelado de elementos de... Pues eso, de 3D. Pero Unity no modela nada, ¿vale? Ok. Pues hemos visto el tema de la jerarquía, ¿vale? Esto es muy importante en nuestra escena. De hecho, aquí he montado esto así, pero realmente, generalmente, ¿nosotros qué haríamos? Pues tener un GainObject, que podría ser, por ejemplo, escultura. Vale, y lo tendríamos todo dentro. De hecho, incluso, si quisiéramos incluso ser más puntillosos, podríamos meterlo en un objeto modelo, ¿vale? Porque a lo mejor la escultura... Bueno, en este caso no tiene mucho sentido que tuviese muchos más, pero vamos. Para tenerlo todo ordenadito, es decir, el modelo en 3D por un lado, a lo mejor las colisiones, a lo mejor a la escultura le quiero añadir colisiones, pues me puedo ir y crear... No. No. Yo quería aquí, create empty, y decir aquí... Physics. Vale, y a lo mejor aquí meto mis colliders de 3D y le puedo meter, pues yo qué sé, un box collider. Vale, y entonces este... A ver, vale, que no está colocado correctamente y se nos va. Y el cubo le pasa otro tanto lo mismo. Vamos a colocarlo en el centro. Vale, y ahora ya tenemos este que está colocado en el centro y tiene ese. Entonces, a lo mejor nosotros... un error que se comete al principio cuando se hacen colliders, ya veremos todo el tema de colliders, esto es simple, vamos a ir con un ejemplo, es intentar hacerlos súper precisos y sin necesidad, ¿vale? A veces no es necesario que nuestro objeto
tenga la colisión perfecta de la esfera con el cilindro, tal. A lo mejor solo con que sea, pues, este más o menos, bueno, un 2 y lo vamos a subir. Pues a lo mejor así, incluso un poquito más, 2.25. Pues así a lo mejor tenemos un collider baratito, que es una caja, ¿vale? Y no coincide con el modelo 3D, ¿vale? Bueno, pues esto es básicamente la idea es de cómo puede ser, por ejemplo, un elemento. Y de hecho esto incluso todavía más se podría hacer. O sea, yo podría tener aquí... Y podría tener todos los elementos del escenario metidos en... Bueno, esto suele tener otro nombre. Pero bueno. Podría tener los elementos del escenario metidos en un nodo llamado escenario, ¿vale? Y tenerlos todos ahí y tener... En lugar de tenerlo por ahí suelto, ¿vale? Esto nos ayuda a trabajar de forma más ordenada. Uy, 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 uy. ¿Qué ha sido eso? K4 Nuti me ha seguido. Muchas gracias, K4. Esperemos que aprendas mucho y te lo pases bien. Vale. De hecho, voy a ponerme esta visión que me gusta más. Vale. Sigamos. Por cierto, no he activado... Vale. Y tenemos otro follow por parte de... ¿No? Ah, vale. No sé de dónde ha venido ese sonido. ¿No ha sido otro follow? Doctor Canuti Mods se ha suscrito. Ah, vale, creo que ha sido al... ¿Por qué no se están viendo las alertas? Eso ha sido un sub al canal de YouTube, creo. A ver, un momentito. Ah, vale, ya sé por qué. No se están viendo. Ay, qué fallo. Ahora, a ver. Vale, ya se ve, ya lo sé. Vale, estaba tapado por la ventana de Unity. Vale, sigamos. Entonces, hemos visto nuestra jerarquía de escena, hemos visto el tema del proyecto, ¿vale? Ya cuando trabajemos con un proyecto veremos cómo ordenarlo bien, ¿vale? Hay como muchas formas de hacerlo, pero... para mí no hay ninguna mala... O sea, bueno, hay una mala, sí, evidentemente. Hay muchas malas. Pero en cuanto a las formas de ordenarlo, hay muchas formas y todas tienen sus cosas, sus ventajas y sus desventajas. Ya las veremos. Por cierto, estoy viendo... Bueno, voy a ignorarlo, que en realidad no es lo que quería ver, ¿vale? Hemos visto, bueno, pues eso, nuestra carpeta de proyecto. Hemos visto nuestra jerarquía de escena, hemos visto la escena, cómo trabajar en ella, ¿vale? Cómo movernos, desplazarnos. Vale, seleccionar objetos. De hecho, acabo de seleccionar la esfera y aquí tiene un collider. Lo puedo desactivar si no lo quiero. Lo puedo eliminar. Eliminar componente. Aquí el cilindro le pasa lo mismo. Tiene un collider. Lo puedo eliminar. Y el cubo tanto lo mismo. Tendrá su propio collider. Pero como nosotros teníamos un collider único para todo, pues esto nos lo ahorramos, ¿vale? Ya veremos que el tema de los colliders es importante saber cómo hacerlos, porque si tienes un montón de colliders chiquititos te cuesta mucho más de procesar y eso castiga a la CPU. Vale. Recordad que podéis preguntar dudas en cualquier momento de lo que sea, ¿eh? Yo os las respondo encantado. Vale, y ahora vamos a esto de aquí, que es el inspector, que es probablemente la herramienta más importante que hay en el entorno, ¿vale? Vamos a hablar un momentito de cómo se están diseñados los elementos en Unity, ¿vale? Nosotros venimos de haber estado estudiando
en C Sharp una cosa que se llama programación orientada a objetos, ¿vale? En programación orientada a objetos nosotros creamos unos elementos abstractos llamadas clases que definen las características comunes de todas las instanciaciones que se llaman u objetos de una clase, ¿vale? Es decir, como siempre, el ejemplo de siempre. Nosotros tenemos la clase perro, ¿vale? Y la clase perro tiene una serie de características comunes que nos permiten identificar cualquier objeto de ese tipo, ¿vale? Pues algo parecido pasa en programación orientada a objetos. ¿Qué pasa? Que eso está... La programación orientada a objetos está guay, pero para programar videojuegos es un poco chusca. ¿Por qué? Porque si yo quiero tener un enemigo que sea un orco, tengo que crearme una clase orco. Luego tengo que crear, si quiero tener un enemigo que sea un arquero, pues tengo que crear una clase arquero, tal. Y eso hace que al final haya una sobrecarga de definiciones y tengamos la memoria ocupada para un montón de clases, ¿vale? Que sí es verdad que podemos hacer herencia y tal. Pero si yo, por ejemplo, quiero tener colliders en un objeto, tendría que meterlos directamente al objeto. Entonces, eso al final... la programación orientada a objetos pura no es demasiado cómoda. O sea, en cuanto intentaseis utilizarla, o sea, en cuanto es la definición de programación orientada a objetos, ¿vale? Porque sobre ella es sobre lo que se construye lo que vamos a ver ahora. Si solo utilizamos programación orientada a objetos pura, sería bastante tedioso crear nuestro código para programar videojuegos, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que utiliza Unity? Unity utiliza una cosa que se llama programación orientada a componentes, ¿vale? Los actores de Unity o objetos de juego de Unity, en Unity se llaman Game Objects, ¿vale? Mientras que en Unreal se llaman actores. Yo lo llamo casi actor porque me parece como mucho más visual, porque si tienes una escena, dentro de la escena tienes actores, ¿vale? Que actúan. Entonces... me parece mucho más guay el concepto actor que el concepto Game Object. Pero bueno, eso al final son definiciones chorraditas. Vale, entonces, nuestros actores no son clases, ¿vale? Como tal, los elementos que están en escena no están representados por una clase, sino que están representados por componentes. Es decir, existe una clase, evidentemente a nivel de programación existe una clase base, pero en lugar de hacer herencia, lo que hacemos es añadir componentes. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros le damos funcionalidad a partir de añadir trocitos al objeto, ¿vale? Podemos verlo perfectamente aquí. A ver, cualquiera de los modelos. Pues por ejemplo, este cubo es un actor, ¿vale? Todos los actores de Unity tienen esto que se llama un transform, ¿vale? El transform es el único elemento que no se puede eliminar, el único componente que no se puede eliminar de los actores de Unity. El resto todos se pueden eliminar, ¿vale? El transform lo que hace es definir la posición, la rotación y la escala del objeto en el... sí, es básicamente, o sea, la posición es... Vamos a coger el cubo, si yo lo cambio de posición, veis cómo cambia ahí la Z, ¿vale? La rotación, pues bueno, lo puedo cambiar con la herramienta de rotación, ¿vale? Vale, ahí estáis viendo que también cambia la posición porque está girando sobre varios objetos y está utilizando un median point y tal, bueno. Y luego la escala, que es para hacerlo más grande o más chico, ¿vale? Y eso es como el elemento principal de todos los actores de Unity, ¿vale? El transform nos deja colocarlos en un sitio, rotarlos y escalarlos, ¿vale? Y es como la cosa más básica posible que se le puede pedir a un actor. Y por eso no se le puede eliminar, ¿vale? Porque como mínimo un actor tiene que tener una posición. Es verdad que hay motores de videojuegos que permiten que no haya transform y que los actores, si no van a aparecer en escena, pero van a estar trabajando por detrás. Por ejemplo, el gestor de input. Yo si quiero crear un gestor de input, yo en Unity obligatoriamente tendría que colocarlo en escena aunque no se vea, ¿vale? Que en realidad da igual, pero es un poquito de memoria más que le estamos dando.
Pero bueno, eso ya son cosas de los desarrolladores de Unity que han decidido que el transform sea obligatorio, ¿vale? Entonces, los componentes que vamos añadiendo a un objeto, ¿vale? Como podéis ver, aquí tenemos el botón de añadir componente, Add Component, y permite que añadimos componentes de cualquier cosa que necesitemos. Por ejemplo, Navigation, que es para el tema de cuando los actores tienen que ir de un sitio a otro, pues tenemos herramientas de navegación que lo que hacen es que tú le creas unas mallas de navegación y automáticamente, o sea, sin que nosotros te lo tengamos que programar, aunque es verdad que hay veces que vamos a tener que hacer retocarlo un poco, con un agente de navegación de malla, pues puede ir de un punto a otro fácilmente, por ejemplo. O yo qué sé, lo que hemos visto antes, físicas. Aquí tenemos los colliders en 3 dimensiones, los colliders en 2 dimensiones. Tema de eventos, efectos, el audio, realidad aumentada. A ver, aquí alguno que sea. Bueno, los de rendering, que estos son, por ejemplo, aquí veis. Bueno, estos son. Estos. No, son los de Maya los que estaba buscando. Estos Mesh. Vale, tenemos el Mesh Renderer, el Filter. Vale. Que son los que veis aquí. Vale, que son los que permiten que el objeto sea visible. De hecho, yo si lo veo así, el objeto ya no se ve. Y ya estaría. Vale, entonces esa es la idea. Los objetos en Unity están compuestos por componentes, ¿vale? Esos componentes ahora veremos cómo están programados cuando hagamos nuestro primer script, ¿vale? Pero no existe la definición de clase para los objetos de escena, ¿vale? Existe la definición de clase para los componentes. Los componentes en realidad son clases. Y los componentes que utilizamos son instanciaciones de la clase. ¿Vale? Entonces esto es importante entenderlo porque cuando nosotros queramos programar algo para un actor, no deberíamos programarle todo en un script, sino que deberíamos decir, bueno, pues vamos a añadirle, por ejemplo, un componente de movimiento. Vale, pues entonces le añades, creas tu componente, un pequeño componente que se encargue de solo el movimiento, ¿vale? Y se lo añades. Y luego vamos a crear un componente de salud. Pues creas tu componente que gestiona la salud del personaje o del actor y se lo añades. Entonces le puedes ir añadiendo funcionalidad poco a poco, añadiendo scripts que creen componentes, ¿vale? Y eso sería el inspector. El inspector nos permite añadir componentes, ¿vale? Y nos permite, pues, modificarlos, ¿vale? Por ejemplo, yo qué sé. Aquí puedo decirle al cubo que no arroje sombra. Bueno, aquí no se ve porque, sin embargo, si se lo digo a la esfera, decimos no arroje sombra. Pum, y ya no arroja sombra. Podemos modificar aquí las cositas que queremos de recibir sombras. O sea, al cubo le podría decir que no reciba sombras, así me ahorro el cálculo de sombras en el cubo. Yo qué sé. Esas son cosas que luego, bueno, tendréis si queréis especializaros, por ejemplo, en iluminación, pues son cosas que os encargaríais vosotros de configurar toda la iluminación del juego o de la escena para que sea óptima y no consuma muchos recursos. Pero bueno, eso... El tema de la optimización, como he dicho muchas veces, ya llegaremos a él. Primero tenemos que aprender muchísimas cosas. Vale. Pues vamos a hacer nuestro primer script, ¿vale? Y como siempre que programamos en algo nuevo, el script que vamos a hacer... Bueno, este escenario, pum... Va a ser un Hola Mundo de toda la vida. Vale, ¿cómo creamos un script? Pues sencillísimo. Bueno, aquí tenemos un script simple, no sé qué, tal. Podemos añadir un componente directamente. Vamos aquí a scripts. Ah, no, bueno, estos son los que están creados. ¿Dónde está? Aquí abajo, new script. Le ponemos un nombre. Bueno, vamos a llamarlo test y vamos a hacer muchas cosas dentro.
Vale, entonces nosotros cuando creamos un script, bueno, ahora ya no lo hace. Bueno, si le damos aquí doble clic en el nombre o incluso aquí, mira, no me lo ha guardado donde quería. Vale. A ver, un momentito que ha hecho algo que no quería. Siempre deberíamos tener ordenados todas nuestras cositas, entonces los scripts en la carpeta de scripts, ¿vale? Esa es la desventaja de crearlo sobre el objeto, es que te lo crea donde le da la gana, básicamente en la carpeta raíz del proyecto. Vale, ahora vamos a abrir el script, Visual Studio, a ver qué habrá. A ver, copiar y lo llevamos aquí, pegar. Vale. Bueno, sale un mensaje. Esto tiene que ver con la versión de Visual Studio y del... Bueno, en realidad del Assembly, que está instalado y tal. Vale. Entonces, quiero que me abras... Oh, no me fastidies. No. ¿No se ve? Ahora. Vale. Vale. Uy. Perdóname que no tengo configurada esta escena. Vale. Bueno, pues tenemos aquí nuestro Visual Studio con el script que acabamos de crear, test, abierto. Vale. Vamos a leer todo este código para entender exactamente dónde estamos y qué similitudes tiene con lo que hemos estado haciendo y qué cosas cambian, ¿vale? Bueno, esto de aquí, using, aunque no lo he explicado nunca, es una... Using es una palabra reservada que se utiliza para poder incluir clases de otras librerías o conjuntos de clases de otras librerías, ¿vale? Ahora mismo pues ha añadido el Unity Engine, ¿vale? Y tiene añadido también cosas de System porque suelen usar, ¿vale? Pero vamos, esto es el tema del using, que eso en realidad cuando de una clase de namespace de C# y hagamos algún repaso de C# para algún día, pues lo puedo añadir. Luego, ¿qué tenemos aquí? Tenemos declarada una clase pública llamada test, ¿vale? Esto ya lo hemos dado. Y tenemos aquí dos puntos que indicaban herencia. Es decir, esta clase tipo llamada test hereda de MonoBehavior, ¿vale? La clase MonoBehavior es la clase base de todos los componentes de Unity, ¿vale? Si no tienes MonoBehavior, vamos a hacer esto, vamos a quitarle el MonoBehavior y vamos a venir aquí. Bueno, aquí dice no MonoBehavior scripts in the file, order name, bla bla bla. Entonces, si lo hemos intentado meter aquí, pues ya nos da un problema, porque nosotros no podemos crear un componente que no sea MonoBehavior, ¿vale? Entonces, si lo metemos, pues ya aquí ya esto se arregla mágicamente, ¿vale? Siempre que trabajemos en Visual Studio, si guardamos... bueno, espera, a ver. ¿Hago así? No. Voy a tener que estar apagándolo. Uf, qué rollazo. Es que no me gusta usar el display, pero bueno. Voy a tener que terminar usando display. Vale. Entonces, siempre que trabajemos en Visual, cuando cambiemos algo y lo guardemos, hasta que no vayamos a Unity no se va a recompilar y no se va a comprobar, ¿vale? Lo bueno que tiene Unity es que puedes trabajar en Visual y en Unity a la vez y no suele haber problemas de que pete. En Unreal sí que pasa. En Unreal cuando trabajas en Visual para modificar tus clases y programar en C++, es conveniente no tener... O sea, tiene una herramienta que intenta hacer lo que se llama
JUpdate o algo así, que lo que hace es que hace lo mismo, intenta hacer lo mismo que Unity, pero como es un motor que funciona de otra manera, a veces falla. De hecho, muchas veces falla. Añadieron una cosa nueva que había creado un pavo, que era un plugin, que lo han añadido al motor, no sé cómo habrá funcionado, pero eso decían que era fetén, que hacía que ya no fallase. La verdad es que no lo he probado todavía. Bueno, volviendo a lo que estábamos viendo, entonces tenemos aquí una clase, entonces vemos aquí que tenemos start y update. Vale, esto de start y update, ¿qué es? Vale, si nos acordamos, a ver si nos deja acceder a poner behavior, sí, mira. De hecho, no parece ni que esté aquí. Behavior, a lo mejor. Component. Object. Vale, esta es como la más base de todas. Y aquí no están. No sé exactamente en qué clase está update. Ah, bueno, pues no son. Yo pensaba que eran funciones virtuales, pero no. Se añaden directamente aquí. Vale, vamos a ver. Vamos a ver esto con una cosita. Que es la cadena de... A ver. Ay, Dios. Bueno, esto no es tanto lo que busco. A ver. Creo que es así, orders. Sí, creo que así lo podemos encontrar. Esto es lo que quería. Vale. Unity, por dentro, lo que tiene es un bucle infinito, ¿vale? Que ejecuta todo el rato, cada frame se ejecuta pues una serie de operaciones, ¿vale? Y son todas estas, ¿vale? Está dividido los eventos del bucle en inicialización, editor, físicas, eventos de input, lógica de juego, rendering, ¿vale? Entonces, si os fijáis, aquí hay una que se llama update y aquí arriba hay otra que se llama start. Aquí las tenemos, ¿vale? Esto, en realidad, lo que estamos haciendo es... cuando nosotros creamos estas funciones, start y update, no estamos realmente creando unas funciones, sino que lo que va a hacer es que van a existir para que Unity llame en este componente que estamos creando a start y update y ejecute el código de dentro, ¿vale? Start es el código que se ejecuta cuando el objeto entra en escena por primera vez y update es el código que se ejecuta cada turno. Cada frame de juego, ¿vale? Entonces, podemos ver esto de forma sencilla. Si nos vamos a Unity, aquí tenemos la consola. Bueno, esto, vamos a limpiarla. ¿Se parece la consola a la consola que utilizábamos en Visual? Pues en cierto modo sí y en cierto modo no. Por ejemplo, en la consola ahora ya no se puede leer, solo se puede escribir, ¿vale? Entonces, la consola es una herramienta de desarrollo que utilizamos para... A ver, voy a quitar esto, me está volviendo loco. La consola es una herramienta de desarrollo que utilizamos para poder pues saber el estado del programa, a lo mejor lanzar un warning, ver si está fallando algo en la consola, nos van a salir el error que se está dando, ¿vale? Entonces, la vamos a usar ahora, ¿vale? No, de hecho no estoy... He puesto console como en Visual, en C#. No, aquí utilizamos la clase de bug
¿vale? Con esto vamos a poder escribir en consola, ¿vale? Pero este uso de la consola ya no es el mismo que hacíamos en el proyecto de César. En el proyecto de César realmente la consola era nuestra única forma de comunicación con el usuario, ¿vale? Era el sitio donde podíamos escribir y donde podíamos leer información del usuario, ¿vale? Ahora, en realidad, lo que vamos a hacer en la consola es trabajar con ella para poder saber el estado del programa, ¿vale? Para cuando estamos haciendo cosas, podemos poner, por ejemplo, vamos a hacer... De hecho, vamos a hacer... this.name más start, ¿vale? Ok. Me ha dado un error que... Tengo que formatear el ordenador un día de estos para que me deje de dar ciertos errores aleatorios. Vale. Entonces yo ahora si lanzo la escena, dándole a play aquí, pues aquí en la consola nos va a aparecer test start, ¿vale? Que es lo que ha hecho. Ha cogido el nombre del objeto y le ha añadido start y lo ha enseñado en la consola, ¿vale? De hecho, aquí habría sido guay poner el oro al mundo, pero se me ha ido la cabeza. Entonces, eso lo va a hacer solo una vez, ¿vale? Cuando el actor entre en escena, pues va a lanzar este mensaje a la consola, ¿vale? ¿Y qué pasa con update? Mientras que este solo se ejecuta una vez, ¿vale? De hecho, mira que viene con un comentario. Dice, Start is called before the first frame update. Se llama antes del primer update, ¿vale? El update se llama una vez cada frame. Podemos utilizar el log para escribir. Ah, sí, vamos a poner hello world. Y entonces como esto se ejecuta una vez por frame, eso es lo que va a ocurrir. Que cada frame de juego, ¿vale? De hecho aquí tenemos el número de mensajes. Pues escribe hello world y ya está. ¿Vale? Es importante tener en cuenta cómo funciona nuestro programa en el tema de eventos, porque tenemos que saber, por ejemplo, el update hay que tener cuidado al usarlo para que no se lancen 800.000 líneas de código y se sature la CPU, ¿vale? Hay que programar de forma inteligente para no saturar. Igualmente aquí lo que estamos haciendo con este debug, ¿vale? Esta es una clase inteligente de Unity que nos permite hacer debug, pero estoy viendo que los timers están haciendo... Bueno, ignoradme. Vale, entonces esto lo que hace es que cuando vaya a compilar para release, ¿vale? Cuando ya queramos lanzar una versión del juego jugable, que nos quede un ejecutable y digamos unas carpetitas y algo que ya parezca más la instalación de un juego, pues todo lo que es debug, todo lo que hemos utilizado tal, pues no lo va a compilar, lo va a ignorar y no se va a suceder durante la release, ¿vale? De hecho en release no hay consola. De hecho, bueno, no sé si se puede usar una consola de release, pero es otro concepto, no es el mismo de la consola de desarrollo. Vale. Pues con esto podemos empezar a hacer cositas. Vale, esto sería cómo funcionaría la programación de un componente. Como hemos dicho antes, vamos a crearnos vamos a crear un componente de movimiento. La forma correcta de crear un script es irse a la carpeta de scripts y darle aquí a create para que no te la cree en otro lado.
Bueno, vamos a crear, por ejemplo, nuestro... A ver si puedo que se vea un poco más grande. No. A ver, esto la verdad es que nunca lo he visto. Es que lo tenéis que estar viendo realmente pequeño. Bueno, tengo que mirar dónde se puede hacer esto más grande para que no os dejéis la vista, porque la verdad es que la fuente es un poco pequeña. Me la estoy dejando yo y lo tengo a pantalla completa. Si no lo tenéis a pantalla completa, tenéis que estaros quedando ciegos. Y ya con la compresión de imagen del stream tiene que ser todavía peor. Bueno, tenemos aquí Player Movement. Vamos a abrirlo en Visual. Esto espero que sí que lo veáis bien. Esto sí que lo puedo cambiar. Vale, entonces vamos a hacer un script muy sencillito que cuando le demos WASD se mueva y cuando le damos espacio y control pues sube y baje. ¿Vale? Entonces esto es muy... Podemos utilizar la clase input para saber el estado de... Voy a desactivar los timers de Nightbot porque está funcionando mal. Tengo que mirarlo. Vale. Pues algo sencillito eso, moverse. Entonces lo voy a hacer muy chusco porque esto en realidad no se debería hacer así porque vamos a hacer comprobaciones y saltos de memoria muchísimos por frame. Pero por ahora no me preocupa. Vale. Como no me acuerdo de la clase de input de Unity, pues nos vamos a la documentación de Unity, ¿vale? Lo guay que tiene Unity es que su documentación generalmente está súper completa, ¿vale? Entonces nos podemos ir a la Scripting API y aquí podemos buscar lo que necesitemos, ¿vale? Como siempre os digo, en programación ningún programador se sabe todo lo que usa. Es decir, como podéis ver, yo no me sé de memoria todo lo que puede hacer Unity. Yo lo que, si necesito en algún momento hacer algo, lo busco en la docu. ¿Por qué? Porque es que ningún programador es capaz de aprenderse todo de memoria. Te puedes aprender las cosas que utilizas todos los días, pero aún así siempre te vas a tener que estar constantemente recurriendo a la documentación para ver cómo funcionan las cosas, ¿vale? Al principio hay programadores que lo que hacen es ir probando. Yo aquí, de hecho, he intentado meter input y no me ha dejado. No. Esto de hecho me debería estar dando un error, pero creo que el... Ah, vale, ya sé lo que puede estar pasando. Se ha desconectado de la librería de Unity. Ay, qué dolor. Eso es horroroso. Voy a formatear en cuanto acabe el Steam porque esto sí que no me va a dejar trabajar tranquilo. Lo odio. Vale. Bueno, este farfullo que acabo de soltar. Os explico, a veces para que trabaje Unity con Visual Studio tienen que estar conectados, ¿vale? Si no están conectados, pues Visual Studio no nos ayuda a saber qué cosas estamos haciendo bien y qué cosas estamos haciendo mal respecto a la librería de Unity. Entonces, si no se conectan bien, nos va a costar mucho más trabajar, ¿vale? O sea, yo ahora aquí he puesto input y esto debería dar un error, pero no lo da. ¿Por qué? Porque se han desconectado de alguna manera y bueno, así no se puede trabajar. O sea, se puede, pero de aquella manera. O sea, yo ahora mismo podría meterme en la docu que estaba mirando y mirar, mira, clase input. Está, y además es que está en el engine directamente. Ah, bueno, el módulo input es legacy ya. Bueno, es verdad. Pues ya lo habrán sustituido. El caso es que yo, por ejemplo, cuando quiero trabajar en Unity, yo no hace falta que me programe mi gestor de input porque ya lo tiene el gestor, ¿vale?
el input en videojuegos está dividido en 3 capas, ¿vale? Voy a explicar esto rápido. Tenemos la capa de hardware, que es la que convierte pues eso, la entrada de hardware a una señal que recibe el ordenador, ¿vale? Luego tenemos la primera capa de input, que es el primer intérprete, que es coger esa señal y convertirla en algo que se puede interpretar como input ¿vale? Es decir, por ejemplo, input de teclado, input de ratón, ¿vale? O sea, si yo le doy clic derecho al ratón, pues primero hay una capa de hardware, ¿vale? Que es el propio ratón, que a través del cable o a través del inalámbrico envía una señal que le llega al ordenador a través del USB, por ejemplo. Y esa señal, existe un intérprete que coge esa señal y la convierte y dice, vale, esta señal es un clic derecho de ratón. Y luego la última capa, que es la que realmente nos interesa a nosotros, es la que recoge el estado de los inputs de todos los periféricos, es decir, teclado, ratón, cámara, tal. Bueno, de los periféricos que queramos usar, ¿vale? No hace falta recoger todos. En este caso, por ejemplo, si es videojuegos, pues normalmente pues un mando que tengamos conectado, el ratón, el teclado, ¿vale? Entonces, es recoger ese estado de los inputs y convertirlos a eventos de input de nuestro juego, ¿vale? Y entonces, nosotros no hace falta que lo programemos porque es que Unity ya trae uno por defecto. Que a ver si lo encuentro ahora porque aquí creo que es Project Settings. Aquí en el Input Manager, ¿vale? Lo tiene hecho. De hecho, viene con una configuración por defecto. Entonces, ¿cómo funciona esto? Yo podría en Input, tengo 2 formas de acceder al input. Yo puedo acceder a la primera capa, perdón, a la segunda capa, al intérprete, y ver directamente el estado de input de un periférico como el teclado. O puedo acceder a la tercera capa, perdón, que es ese Input Manager, y acceder directamente a los eventos de input, ¿vale? Entonces, vamos a ver la docu. Es que claro, aquí ya no me está ayudando, no hay IntelliSense ni hay nada que me ayude a programar. Así que tenemos que ir 100% documentación, ¿vale? Entonces, de hecho, esto nos va a ayudar a ver cómo funciona la documentación. Nosotros vamos a nuestra clase input y aquí tenemos properties estáticas. Ahora vimos métodos estáticos. Bueno, de hecho, input es una clase estática, así que todo es estático, ¿vale? Entonces, métodos estáticos. Pues mira, podemos tener la aceleración, el eje. El eje es, por ejemplo, el joystick. Es un eje, ¿vale? Porque puede adoptar valores entre -1 y 1. Y, bueno, básicamente por eso es un eje, ¿vale? Por ejemplo, el horizontal, pues puede ser horizontal -1 hacia la izquierda y horizontal +1 hacia la derecha, ¿vale? Por ejemplo. Luego tenemos botones, ¿vale? Los ejes, vamos a ver, están aquí representados, ¿vale? Fijaos, horizontal, ¿vale? Es un tipo de eje. Aquí, bueno, al final todo lo llama eje, ¿vale? Pero porque es la definición que hacen en Unity, ¿vale? Pero fijaos, por ejemplo, que Fire One es control izquierdo, pero no es un eje en realidad, aunque lo llame eje. Es un poco rara esa definición, pero bueno. Entonces, por ejemplo, el horizontal, que es el eje, es un eje que se llama horizontal, ¿vale? Pues tiene izquierda y derecha, las teclas del teclado izquierda y derecha, las flechas de dirección, y A y D como alternativas, ¿vale? Y bueno, tiene aquí una serie de valores que ahora mismo no vamos a ver, pero nos permitiría hacer directamente al eje a través del nombre del eje, ¿vale? Pero bueno, sí, ahora para el movimiento es lo que nos interesaría. Pero si yo quisiese, vamos a la docu. Si no recuerdo mal, aquí están. Get key down, get key up, ¿vale? Estas son directamente, esto es de la segunda capa, ¿vale? Lo que hemos dicho que es un intérprete que coge la señal de hardware y la convierte en un estado de input.
Pues sería esta de aquí, es esa capa de ahí, ¿vale? Porque nos devuelve directamente el estado de una tecla. ¿Vale? Es un poco superior a un intérprete básico, que solo nos daría si está pulsada o no. Aquí tiene estados distintos. Vale, esto por ejemplo podría ser si yo quisiese acceder directamente al teclado. Pero esto no se debe usar nunca porque para eso tenemos el Input Manager, ¿vale? Y de hecho, como he visto que esto ya es Legacy, porque lo tenemos aquí. Legacy en programación quiere decir que ya no se va a dejar de usar. ¿Vale? Que se puede seguir usando, pero que hay algo nuevo que lo va a sustituir. O que, bueno, algo nuevo que lo ha sustituido. ¿Vale? Se sigue dejando para que las cosas sigan funcionando o básicamente para que el programador de Unity no le desaparezcan cosas que ya sabía usar. ¿Vale? Pero aquí probablemente si vamos al manual y vamos a Input, pues nos encontremos con que hay un nuevo sistema de input. Pero habría que ver exactamente. Input system. Supongo que este es el que lo ha sustituido, el system este. Sí, fijaos. Este está como... es bastante... Este es el... tiene pinta de ser el sistema nuevo. Pero bueno. Para lo que nos importa ahora, da un poco igual. Entonces yo, por ejemplo, aquí podía hacer... Vamos a ver cómo se llama la función. De input era getAxis. Vale, entonces yo aquí... Y de hecho vamos a ver dentro de la función que nos pide. Devuelve un float y hay que pasarle el nombre del eje. Vale, sencillito. Entonces aquí... getAxis y aquí entre paréntesis, pues por ejemplo... De hecho... Bueno... Para que veamos lo que vamos haciendo, vamos a cachear el estado del eje. Vale, y con esto ahora podemos probarlo. Ah, vale, le he dado. Ah. Guardar, nos vamos aquí. Y entonces le ponemos a nuestro player, le vamos a poner el componente de movimiento. Y bueno, lo único que en realidad vamos a poder ver es cuando nosotros le demos... Ah, vale, bueno. Claro, es que como el IntelliSense no me está avisando, pensaba que esto lo podía hacer. En C++, si el valor 0 es lo mismo que false, entonces se puede utilizar. Aquí vamos a tener que hacer distinto de 0 y se acabó. De hecho, tendría que haber puesto lo contrario, pero bueno. Vale, guardamos. Y aquí. Y ahora ya debería poder. ¿En serio? ¿Por qué tanto odio? System Diagnostic. Ah, vale, ya sé lo que ha hecho. Esto. Ha añadido... Es que a veces... Como está funcionando tan mal, está haciendo lo que le da la gana el Visual Studio. He puesto debug y ha pensado que estoy intentando llamar a una clase de System. Sin embargo, yo quiero llamar a la de Unity. Eso es lo que se llama un conflicto de nombres. O colisión de nombres. Vale. Ahora sí ya funcionará. Sí. Vale, si ahora yo le utilizo AOD, fijaos que aquí pone un valor entre -1 y 1, ¿vale? Lo que había dicho. Como es un eje, ¿vale? Si yo lo dejo de pulsar vale 0, entonces ya no escribe nada. Si pulso, ahora estoy pulsando la D hacia la derecha. Y entonces se convierte en un 1 el eje. Y si lo hago hacia la izquierda con la A, pues 1. Y lo mismo con las flechas de dirección, ¿vale?
Entonces, yo, por ejemplo, ¿para qué podría utilizar esto? Pues perfectamente puedo decirle, bueno, pues mira, este objeto, cuando manejemos el eje horizontal, pues que se mueva horizontalmente. Entonces, como siempre, accedemos al objeto. Uy, he puesto un operador de C++. Accedemos al objeto a través de this, ¿vale? Uy, esto va a ser un poco... Voy a probar una cosa a ver si conseguimos que deje de estar roto. Voy a reiniciar Visual. Sí, 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 sí. Creo que ya está. Vale. Entonces aquí en Transform podemos... Bueno, fijar todas las posibilidades que tiene. Entonces, si no recuerdo mal, hay uno que es Translate, que es para trasladar un objeto. Y tiene una sobrecarga que es simplemente pasarle un vector de traslación o los tres valores X y Z. Vale, en este caso le vamos a pasar... no tiene... Ah, pues nada. El eje horizontal... Bueno, aquí como estamos en 3D no hay una referencia clara. Vamos a hacer que el eje horizontal sea X, vertical Z, y luego Y sea con espacio y control para subir y baje, ¿vale? Aquí tenemos en este gizmo, nos explica que el eje rojo, este de aquí, este eje de aquí, es el X, el azul, este de aquí, es el Z, y el verde, este de aquí, es el vertical, es el eje Y, ¿vale? Los que hayáis manejado programas de 3D o hayáis manejado... Sí, programas de 3D suele verse más. Os habréis dado cuenta que entre programas de 3D y otros los ejes cambian. En algunos X e Y son horizontal vertical y en otros X e Y son horizontal vertical, ¿vale? Eso ya depende de cómo se interpreta los ejes, ¿vale? En Unity X e Y son horizontal y vertical porque cuando nosotros trabajamos en 2D necesitamos ejes horizontal y vertical planos, ¿vale? Que sería lo que estamos viendo ahora, ¿vale? Este botoncito de aquí nos permite trabajar en vista 2D para trabajar en horizontal. Se pone ortogonal y es de la forma que trabajaríamos cuando trabajemos para hacer nuestros juegos en 2 dimensiones, ¿vale? Vale. Continuemos. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es trasladar el objeto utilizando esos ejes. Entonces hemos dicho que el horizontal va a ser el eje X. Entonces, básicamente, pues bueno, ahora mismo podemos utilizar... esto creo que se va a pasar, pero... Vale, entonces aquí lo que estamos pasando es un valor en X, valor en Y, 0, valor en Z, 0. Es decir, solo se va a mover en el eje X cuando yo utilice este eje. Vale, vamos a probarlo. Ah, bueno, se lo he puesto un objeto que no tiene... Vamos a ponerle dentro la escultura esta. Ahora sí. Wow. Vale. Bueno, como podéis ver, esto no está ajustado y va muy rápido y además esto tiene un problema que es el tema de que se va a mover por frame, entonces depende del número de frames por segundo, entonces si yo tengo 120 frames, hace 120 cambios por segundo, es decir, si en cada frame yo cambio o sea, muevo una unidad en cada frame, si va a 120 frames por segundo, moverá en un segundo 120 veces.
Pero si va a 60 frames por segundo, pues lo moverá solo 60 veces. Entonces eso desajusta cómo funciona en un ordenador y en otro. De hecho, los primeros videojuegos les pasaba eso. No tenían un ajuste de tiempo, entonces cuando se intentaba trabajar con tiempo para, en plan de, pues el personaje se mueve a esta velocidad, pues dependía de la velocidad que tuviese el procesador. Entonces, cuando un juego viejo se probaba en un ordenador un poco más nuevo, de repente los juegos se aceleraban, iban súper rápido y eran injugables, ¿vale? ¿Por qué? Porque no se habían dado cuenta que el concepto de tiempo se tenía que ajustar al frame, ¿vale? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Vamos a darle a nuestro player movement una velocidad. Vamos a hacer un vector 3. Speed. Y le vamos a dar, pues, un valor de, pues, yo qué sé, si es, pues, 1 por frame, por ejemplo, pues, da un poco igual. Vale, y entonces ahora lo que vamos a hacer... sí, joder. Uf, tontísimo. A ver. Sí. Perdonad, que es que como estoy estos días entre C++ y C#, me lío bastante. 1, 1, 1. Ya está. Vale. Entonces... Bueno, de hecho... ¿Qué demonios? Voy a poner un float. No me hace falta poner un vector para nada. Vale. Entonces yo aquí realmente cuando calcule la velocidad no voy a... No voy a usar solo el eje. Necesito darle dos cosas más. Primero, ajustarlo a la velocidad. Sí, de hecho vamos a ponerlo, pues, 2 unidades por segundo. Entonces aquí realmente, si yo quisiese calcular el desplazamiento en X, tendría que ser pues la velocidad por el eje, que nos da... El eje en realidad nos está dando el sentido, ¿vale? Nos da la dirección y el sentido, es decir, el eje es horizontal y el sentido es hacia qué extremo de ese eje se mueve, ¿vale? Y luego por último tenemos una cosa que es el delta time, ¿vale? El delta time es un valor que es el tiempo transcurrido entre el frame actual y el anterior, ¿vale? De esa manera podemos ajustar en el tiempo la simulación de nuestro juego, ¿vale? Porque nuestro juego no se simula de forma continua, ¿vale? Sino de forma discreta, es decir, se simula cada X cantidad de tiempo. Entonces, si nosotros queremos acercarnos a una simulación continua, tenemos que ajustar el tiempo, ¿vale? Y entonces esta es la forma de ajustarlo. Tenemos una velocidad, lo multiplicamos por el eje horizontal y por el tiempo, ¿vale? Y entonces ahora aquí ya podríamos hacer esto. De hecho, lo voy a hacer así, pero luego vamos a ver cómo se hacería un poco mejor. Joder, otra vez le he dado. Vale. Vale, ahora que hemos ajustado eso, pues ya se mueve un poco más racional y ya no depende de los frames por segundo, sino que va a desplazarse a la velocidad que hemos dicho. En este caso, 2 unidades por segundo, ¿vale? Gracias a ese ajuste que hemos hecho, no se va a descontrolar y no va a depender ya de los frames por segundo. Pero una cosa guay que podemos hacer es que ¿os habéis fijado que otros componentes, cuando yo los selecciono, tienen aquí cositas que se pueden cambiar? Sin embargo, nuestro componente, solo tiene esto. Es un poco triste. Eso es porque no estamos serializando datos desde el script, ¿vale? Nosotros podríamos perfectamente hacer esto. Esto es algo que no hemos visto en C#, que es un atributo, ¿vale? Recordad que dejé de llamar atributos a los campos porque en C# existe el atributo y lo teníamos que ver.
Recordad que esto es un campo, ¿vale? Los miembros de una clase que son variables son campos. Y esto es un atributo, ¿vale? Un atributo es algo que le da una propiedad especial, en este caso a esta variable, a este campo. Y lo que ha hecho ha sido serializarlo. Y diréis, ¿qué quiere decir que lo serializa? Pues para Unity quiere decir esto. Que ahora ya podemos ponerle aquí, modificar en el editor la velocidad que queremos para nuestro bicho. ¿Vale? Ya no hace falta que me esté yendo yo aquí a ponerle aquí un 2. Sino que cuando yo quiera lo puedo cambiar aquí. Bueno, a ver, no me lo cambia. Vale, entonces yo a lo mejor puedo ponerle más, menos, tal, pero la idea es que al serializar ese valor yo lo pueda manejar en el editor. Y eso y eso permite al diseñador del juego más comodidad, porque el diseñador ya no tiene que estar yendo al programador y decirle, no, tienes que cambiar la velocidad y poner esta. No, tienes que cambiar la velocidad. No, el diseñador se viene aquí y dice, no, a ver, la velocidad del personaje. Pues voy a probar con 6. A ver qué tal es. ¿Vale? Y dice, bueno, pues a lo mejor es muy lenta, no me gusta. Y la cambia aquí y además lo podemos cambiar durante la ejecución del... Pues mira, ahora va mejor tal. Entonces así el diseñador puede ajustar los valores sin tener que pedírselo al programador, ¿vale? Es como el primer acercamiento a herramientas fáciles para que el diseñador no se agobie con la parte de programación. ¿Vale? Aunque nunca viene mal que un diseñador sepa programar. Ok, vamos a completar nuestro script de... De hecho, esto lo vamos a quitar porque ya no nos hace falta. Vamos a completar nuestro script de movimiento, ¿vale? Vale, pues vamos a recoger todos los ejes. A ver. De hecho, vamos a ver cuáles son los que tenemos disponibles porque quiero modificar alguno. Settings. Vale, tenemos el horizontal, el vertical. Y vamos a crear uno que sea... Podemos añadir uno aquí. Ay Dios, 19. Y nos crea aquí uno, bueno, duplica el último para tener algún valor que usar. Y lo vamos a llamar... bueno, el vertical en realidad... Vamos a cambiar nombre. El horizontal va a ser el eje X. El vertical va a ser el eje Z. Y el que acabamos de crear va a ser el eje Y. Y vamos a ver qué valores, porque queremos utilizar valores similares. A ver, Gravity 0, 8, no sé si puedo coger. Bueno, puedo duplicarlo. Ah, mira qué cómodo, esto no sabía que se podía hacer. Esto lo borro de aquí, me vengo aquí y como lo he duplicado, más facilito. Vale, y de hecho no sé, ya ordenarlo no me deja, ¿no? No, eso ya no. Vale. Dime por favor que no se ha cargado los... Ah, Dios, ¿qué he hecho? Vale. Fuera, fuera, fuera. Vale, es que son estos de aquí. A ver, horizontal X, vertical Z. Y voy a duplicar este de aquí para hacer el Y. Vale, entonces el I, que es el de arriba y abajo, vamos a hacer que el botón negativo, es decir, para bajar, sea el control. Este es el space. Y estos los vamos a quitar. Vale. Eso quiere decir que ahora left control y space van a ser... Esto va a hacer -1 y esto va a hacer 1. ¿Vale? Entonces los podemos usar
como ejes. Vale. Ok. Entonces ahora aquí ya cambia un poco las cosas. De hecho, incluso me puedo ahorrar este caché porque ya no lo voy a usar. Vale. Y bueno. Y Z. Y Z. Vale. Y ahora, básicamente, pues X y Z. Y ya estaría. Lo guardo. Y ahora puedo mover. Bueno, de hecho voy a poner la escena. No puedo. No, voy a llevarme esto aquí. Vamos a ver. Se mueve. Vale. Vale. Y con espacio y control sube y baja. Vale. Ya está. Y esto sería pues un componente de movimiento bastante chusco, porque esto no se hace así. Porque si tienes un sistema de físicas implementado, nos lo estaríamos cargando, ¿vale? El movimiento no se debe hacer así. Lo he hecho porque esto es como algo muy sencillo de hacer, pero sería otra manera. Y bueno, esa ha sido la clase de hoy. Hoy habéis estado unos poquitos. Muy poquitos. A ver si poco a poco conseguimos levantar el canal. Bueno, pues muchas gracias a los que os habéis pasado. Espero que hayáis aprendido. Espero que os planteéis el tema del programa de cobayas, que por ahora solo tenemos 2 participantes. Y bueno, pues lo dicho. El próximo día, el jueves, seguiríamos trabajando un poquito. Mi idea es que veamos un poco todo lo que... De hecho, yo creo que lo que vamos a hacer es algo más práctico por ahora, que puede ser más divertido de ver, que es el tema de programar mecánicas. ¿Vale? Mira. Porque todos los días hay alguien que entra justo cuando vamos a terminar. ¡Ay! ¿Por qué no habéis venido antes? Bueno, yo creo que lo más guay que vamos a poder hacer en Unity, antes de ponerme a explicar en realidad mucha teoría y tal, es, como siempre, si me pedís que veamos algo en Unity, lo podemos ver. Eso de hecho a mí me gusta más porque puedo preparar algo que sé que va a haber más interés. O si no, lo que vamos a hacer es, que podría ser guay, es copiar mecánicas de juegos para ver cómo podría ser que funcionan las mecánicas en otros juegos, ¿vale? Siempre va a ser, vamos a hacerlo de la forma sencillita, ¿vale? Porque realmente aquí hay muchas cosas que nos saltamos, pero porque son un poco de programación más avanzada, como el tema de estructuras de datos y estructuras de organización de eventos y todo eso, ¿vale? Pero para aprender Unity está muy bien ponerse a hacer pequeños ejercicios. Y el tema de copiar mecánicas, pues puede ser una forma, ¿vale? Aunque como siempre os digo, yo prefiero que me mandéis dudas, que me mandéis sugerencias al canal de Discord, a los apuntes, donde sea, y veamos esas dudas, ¿vale? Que así se aprende más. Bueno, pues lo dicho, muchas gracias a todos por pasaros, espero que hayáis aprendido mucho, y nos vemos el jueves a la misma hora. Saludos.